Humanamente, hermanos, nosotros caminamos según los sentidos nuestros. Caminamos según lo que nuestros ojos miran, lo que nuestros oídos escuchan, lo que nuestras manos palpan. Pero Dios quiere llevarnos a un punto más allá de que caminemos por nuestros sentidos. Gloria al nombre del Señor. Y creo que Dios lo está haciendo, Dios lo está realizando. Pero como creyentes también pasamos, o el creyente pasa por momentos de crisis, por momentos de dudar, por momentos de falta de fe, de desarrollar la fe, hermano. Pero para eso está Dios con nosotros. Él no nos ha dejado, hermano, ni nos ha desamparado. Gloria al nombre del Señor. A Moisés se le dio una vara, hermano, y esa vara, hermano, se le llamó después la vara de Dios o la vara de Moisés. La vara de Moisés se llamó la vara de Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero usted y yo hemos sido más enriquecidos que Moisés. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Moisés simplemente, hermano, tenía una parte de este libro. Nosotros tenemos el libro completo. El libro completo de las promesas de Dios. Él preguntó, cuando llegue a Egipto, a tus hijos, a tu pueblo, me van a preguntar quién te envió y qué les diré. Y el Señor dijo, diles, el yo soy me ha enviado. Pero hoy nosotros nos decimos, el yo soy me ha enviado. El que nos ha enviado es Jesús. Amén. El que nos ha enviado es Jesús. Y ese gran yo soy que le habló a Moisés, hermano, porque Dios, hermano, habla más allá de los sentidos humanos. Moisés se acercó a la zarza que ardía y era inverosímil, era increíble, hermano, que esa zarza ardía, hermano, y no se consumía. O sea, estaba ardiendo aquella zarza. ¿Cómo se llama en español? Sí, se me olvida, se me escapa. Esos que los vuela el viento. ¿Perdón? Zambubi, sí, pero hay una palabra en español, ¿verdad? Y ustedes le prenden un cerillo, uno de esos sí que hace. Se consume inmediatamente. Y Moisés vio, se le hizo raro, ¿verdad? Que aquella zarza, aquel arbusto pequeño, seco, ardiera y no sé qué, y no se consumiera. Y dijo, se acercó, y cuando se acercaba, una voz del medio de la llama, hermano, dijo, Moisés, Moisés, quita las sandalias o los zapatos o el calzado de tu pie, porque el lugar, la tierra que pisas, santo es. Sí. Dios quiere enseñarnos que Él va más allá de los sentidos. Gloria al nombre del Señor. Más allá de lo que sus ojos pueden mirar físicamente, lo que sus oídos pueden oír, lo que sus manos pueden hacer. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué tipo de Dios tenemos? ¿Qué clases de Dios tenemos? Y usted y yo tenemos que aprender a caminar de esa manera, de esa forma, hermano, la manera que Dios quiere que caminemos. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no ha sufrido crisis de fe? ¿Quién no se ha detenido en el caminar del Señor? Gloria al nombre de Jesús. Y Dios conoce cada momento del creyente, cada crisis, cada situación. Y aún Dios permite ciertos momentos difíciles en la vida del creyente, de la persona, para que entonces conozca mucho mejor al Señor. Amén. Para que aprenda a caminar no por la vista, sino por la fe en el Señor Jesucristo, en la confianza del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Dios me ha estado, y yo creo que a la iglesia, algunos, Dios nos ha estado dando grandes sorpresas. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. El Señor me tiene una sorpresa hoy, pero a causa de la gripe no pude verla, pero espero verla el próximo domingo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos traen su Biblia? Levántela, levántela. Levántela, levántela en alto. Levántela más alto, así. Entonces usted trae la vara de Moisés. Amén. Amén, hermano. Y usted yo la traigo en el corazón.
Es irrisorio esas cosas que a veces nosotros como hablamos, como pensamos. Con el nombre de Jesucristo. El Pablo dijo a Timoteo: cuando vengas a mí, tráeme los pergaminos. ¿Qué había en los pergaminos? La palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Usted cree que Moisés hubiera abierto la mar si no trae la vara? ¿Ah? Pregúntese. Moisés, cuando el pueblo iba a salir y que Faraón vino tras ellos, se pararon junto a la mar y el pueblo tuvo temor y miedo. Y le dijeron: ¿para qué nos trajiste? ¿No era mejor servir a los egipcios? ¿No era mejor estar allá? Porque moriríamos ahí, se nos haría una tumba, pero nos has traído ¿a qué? A perecer. Y Moisés clamó al Señor y el Señor le dijo: Moisés, ¿qué traes en tu mano? Moisés, ¿qué traes en tu mano? ¿Y qué traía Moisés en su mano? Su vara. Extiéndela. Gloria al nombre del Señor. Y cuando Moisés le extendió, ¿qué sucedió? El mar se abrió. Dios va a obrar, hermano, en la medida tuya que tú le busques, tú desees. Cuando la mujer viuda que tenía endeudado y que tenía poco aceite, el profeta le dijo: ve, consigue todas las vasijas que puedas. Y cada vasija que aquella mujer reunía se llenaba ¿de qué? De aceite. ¿Cuándo dejó el Señor de llenar las vasijas? Hasta que la mujer cesó de llevar las vasijas. Esa es la medida de tu bendición, tu disposición. Gloria al nombre del Señor. Sí, porque si le llevó 20 vasijas, ¿el Señor qué? Se las llenó de aceite. Cuando la mujer dejó de llevar las vasijas, cesó la bendición. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, son dos aspectos que usted y yo tenemos que aprender a manejar. Gloria al nombre de Jesucristo. Yo hago lo posible, usted hace lo posible y Dios hace lo imposible. Amén, hermanos. Puede alabar a Jesús. Gloria a Dios. Quiero invitarle, hermano, a que abra su Biblia en Job 9. Es más, hermano, ya no lo ponga ahí en la pantalla. Use la Biblia. Para que la carguen, que sea de adorno. Póngalo, hermano, porque ahorita se me arranca. Gloria al nombre del Señor. Job 9. Gloria al nombre del Señor. Verso 1. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así, y que cómo se justificará el hombre con Dios. Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mí. Él es sabio de corazón y diga poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda el sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Verso 10. Dígalo. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no qué cosa, lo entenderé. Toma su lugar. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? Cosas grandes. ¿Y qué, hermano? Incomprensibles y maravillosas sin número. ¿Hacia dónde quiere llevarnos la palabra de esta mañana, hermano? A que aprendamos
o que el Señor nos quiere llevar a las cosas grandes e incomprensibles a nuestros sentidos y hacer maravillas sin qué, sin número. Gloria al nombre del Señor. ¿Hacia dónde nos quiere llevar? Hacia las cosas grandes, incomprensibles, las cosas que el sentido humano, los sentidos humanos no pueden entender cómo se desarrollan o cómo se hacen, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice Eclesiastés, es como una criatura se desarrolla en el vientre de la mujer, como una pequeñita semilla puede resultar a ser una criatura. Pregúntele al médico cómo se desarrolla, cómo crece. El hombre ignora cómo crecen los huesos, dice Eclesiastés, en el vientre de una mujer. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Cómo es posible? Para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Cuando Dios permite, hermano, momentos de crisis, cuando Dios permite momentos aún de dudar, no es para que usted se pierda, es para que usted aprenda a caminar según el Señor, para que aprendamos a caminar según el propósito de Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto les gustaría caminar sobre las aguas? A mí también. Gloria al nombre del Señor. Pero para caminar sobre las aguas, sobre aquello que mis sentidos no entienden, lo que mis sentidos no captan, no pueden llegar a razonar o comprender que el hombre puede caminar sobre las aguas, necesito que el Señor me lleve a un punto, gloria al nombre del Señor, de que mi vida entienda que depende solo de Él. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Hay un hombre en la Biblia llamado Habacuc, en el capítulo 3, versículos 17, 18 y 19. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Dice: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de su majada, y no haya vacas en los corrales. Aquí este hombre está hablando de una necesidad básica de los hombres, una necesidad que todo hombre tiene en su vida. Yo necesito que haya vaca en los corrales. Sí, ¿verdad, hermanos? Porque entonces puedo comer carne. Quiero que la higuera florezca, porque entonces podré comer ¿qué? Sus frutos. Gloria al nombre del Señor. Quiero que no falte el olivo, para que no falte el aceite. No quiero que los labrados dejen de producir hierba o comida o alimento, porque me es que necesario. Y cuando esto falta, y cuando esto escasea en la vida del humano, en la vida del ser como nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué usted debe hacer o hacia dónde Dios quiere, hermano, llevar a usted? Dios hace cosas incomprensibles para nosotros. Dios hace cosas que maravillosas. Alguno de ustedes, o un hombre de ciencia, puede explicar cómo es que Dios en el desierto alimentó a más de 3 millones de personas. ¿De dónde sacó el alimento?
¿De dónde sacó el alimento? ¿De dónde sacó tanta gordoniz para que aquel pueblo comiera carne? ¿Cómo hizo que una roca, hermano, brotara agua y saciara la sed de una multitud? Gloria al nombre de Jesús. Humanamente es inimaginable, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Verdad que sí, hermanos? Gloria al nombre del Señor. Dios hizo muchos milagros, hermano, en el desierto. Pero cuando entró Israel en la tierra prometida, cesaron los milagros. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué cesaron los milagros? Porque ahí tenían todo. Necesitamos la escasez para ver y entender cuán maravilloso es el Señor. Cuán glorioso es Jesús. Este hombre está viendo estas cosas, hermano, hermana. Pero su estado espiritual, hermano, era más allá que el animal en el corral o en la majada. Su estado espiritual iba más allá, hermano, de que los labrados dieran la planta, el alimento. Él comienza, hermano, diciendo: oh Jehová, he oído ¿qué? Tu palabra. He escuchado tu palabra. Y no solamente la he escuchado, sino que la temí. Tuve temor. Tu palabra en mí produjo ¿qué? Un temor. Y en las circunstancias dijo, adversas de la vida, dijo: aviva tu obra. En medio de los tiempos, hazla ¿qué? Conocer. Necesitamos este espíritu de Habacuc, comenzando desde escuchar la palabra y temer a esa palabra. Gloria al nombre de Jesucristo. Temer esa palabra, porque en esa palabra se nos denuncian o se nos anuncian, hermano, las cosas del mundo y las cosas que están en el mundo y las cosas que suceden al ser humano sobre esta tierra. Y él dijo: temí, me causó un temor tremendo. Y entonces le pide: Señor, aviva tu obra. ¿En medio de qué? De los tiempos. ¿De qué tiempos necesita la obra ser avivada? Los tiempos difíciles, los tiempos de crisis, en los tiempos de una gran necesidad. Se necesita, hermano, que Dios avive su obra en cada corazón. ¿Y dónde la va a avivar? Dios no la aviva en la paz. Dios no la aviva en los momentos de quietud. Sí nos los da momentos de refrigerio, porque en toda la lucha, después de toda batalla, necesitamos momentos de ¿qué, hermano? De descanso, de refrigerio, de alivio. Y dice: en la ira, acuérdate de ¿qué? De la misericordia. Amén. Ahora, ¿en qué estado espiritual caminaba este hombre? El estado, hermano, en que Dios quiere que usted se mueva y yo también nos movamos en estos tiempos. ¿Cómo es posible que aunque todo esto falte, el profeta diga: con todo yo me alegraré ¿qué? En Jehová, y me gozaré en el Dios de ¿qué? De mi salvación? ¿Qué estaba mirando este hombre? Más allá de lo que estaba en sus sentidos, en sus ojos, él estaba viendo, hermano, al Dios de ¿qué? De su salvación. Y en el que se gozaba por el nombre de Jesucristo. Y dice: Jehová, el Señor es ¿qué? Es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de qué, hermano, y en mis alturas me hace ¿qué? Caminar. Nosotros tenemos que ir aprendiendo, hermano, a despegar nuestros pies del piso que pisamos en un sentido espiritual. Yo tengo que aprender, hermano. Usted tiene que aprender, la iglesia hoy en día tiene que aprender a elevarse del mundo, a elevarse del piso que pisa. Gloria al nombre. ¿En qué sentido? En todas las cosas, hermano, que humanamente nosotros vemos, nos suceden, hermano, y no las entendemos. Job, ese hombre temeroso de Dios, dijo un día, llegó a la conclusión, después de haber pasado toda una ansiedad y una necesidad, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor,
Dijo, Señor, de oídas que te había oído. ¿Qué es oír? Así, de esa forma, hermano, como algo lejano, como algo vago. Dice, pero ¿ahora qué? No solamente te oigo, sino mis ojos te ven. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y cuando Él pasó de ese estado espiritual o esa crisis de familia, de economía, de hijos, el viernes leíamos, ¿verdad?, que sus hijos ya no estaban alrededor de Él. Sus hijos habían perecido. Su mujer no estaba para darle el calor o el consuelo o ser la ayuda para él. Alabado el nombre del Señor. Él estaba solo en sí mismo y solo Dios era el único que velaba sobre él. Y cuando pasó ese tiempo, llegó el momento en que Dios lo sacara de ese estado. Dijo, de oídas te había ¿qué? Oído. Pero ahora mis ojos ¿qué? Te ven. Y es cosa maravillosa para mí eso, porque Dios hace cosas maravillosas. Amén, hermano. El profeta dice, como un hombre, hermano, ¿en qué estado espiritual o cuál es su relación con Dios, que cuando ve estas crisis, aún dice, en mis alturas me haces andar? En mis alturas me haces andar. Y haces mis pies como de siervas. O sea, me has hecho que ligero. En mí no hay pesadez alguna. Me has hecho que ligero. Tengo pies de qué? De sierva. Puedo andar sobre estos problemas. Puedo caminar sobre ellos. Tengo dominio porque tú es el que me haces andar así. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Hubo un hombre, hermano. Y ese es, hermano, Salmo 40, en el nombre de Jesús. Gloria al poderoso de Israel. Gloria al nombre del Señor. Salmo 40. Gloria al nombre de Jesús. Leía en la palabra, hermano, en estos días, como parte de la enseñanza nuestra. Nosotros, Jesús dijo, aprended de mí. Nosotros tenemos que aprender del Señor. Cuando vinimos a este camino, nacimos como niños y bebés en el Señor. Y Él dijo, aprended de qué? De mí. O sea, nosotros estamos en un proceso de qué? De aprendizaje. ¿Sí? Que soy manso ¿qué? Y humilde. O sea, que aprendan de mí ese espíritu. Gloria al nombre del Señor. Y entonces los haré ¿qué? Descansar. Amén. Si tú no aprendes, yo no aprendo del Señor, hermano, no puedo vivir en reposo y en descanso. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos que aprender de el Señor. Amén, amén, aleluya. Para tener descanso. Porque así dijo, aprende de mí que soy más humilde de corazón. ¿Sí? ¿Y qué? Yo os haré descansar. Mientras yo no aprenda y usted no aprenda, hermano, no podemos vivir en reposo y en descanso. Porque en usted habrá impaciencia. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Aquí este hombre dice, estaba pasando, hermano, por crisis profundas, hermano, en su vida. Le agobiaban los problemas, podía tener 1000 problemas. Podía sentirse, se sentía que desesperado. No hallaba salida. Quizá no hallaba consuelo. Quizá no miraba el auxilio. Pero él dijo, pacientemente esperé en Jehová. Amén, aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a su nombre. Pacientemente esperé en Jehová. Hermano, tú estás aquí. Algunos están aquí, hermano,
porque pudieron esperar. Amén. Se lo digo en el sentido del Espíritu de Dios que está en mí y está en esta iglesia. Tú tuviste que esperar tiempo para ver lo que estás viendo ahora. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Pacientemente esperé a Jehová. Tuve paciencia. ¿Cuántos años Abraham esperó lo que Dios le había prometido? 25 años. 25 años de esperar lo que Dios había dicho. Pero no fue la largura del tiempo, sino Dios estaba preparando, hermano, aquel hombre y aquella mujer, hermano, para poder cumplir su promesa. Porque cuántas veces Abraham se alejó del altar que había construido para adorar a Dios. ¿Cuántas veces? Y cuando se alejaba, su matrimonio se hallaba en conflicto. Gloria al nombre del Señor. Y como Dios tenía misericordia, siempre regresaba con bien. ¿Y a dónde regresaba? Al altar que había edificado. Y lo volvía a hacer, hermano, y así le iba. Gloria al nombre del Señor. Y volvía al altar y ahí el Señor le hablaba. Yo no puedo, yo no entiendo, hermano, cómo cristianos vivimos despegados del altar. ¿Sabías que sin oración no hay milagros? ¿Sabías que sin oración las promesas no se cumplen? Este hombre dijo, pacientemente esperé, ¿en qué? En Jehová. Y entonces, y se inclinó, ¿a qué? A mí. Y oyó mi clamor. Y me hizo sacar, ¿de qué, hermano? ¿Del pozo de qué? De la desesperación. Oiga, en la desesperación este hombre tenía paciencia. Gloria al Señor, amén, aleluya. Así dice, ¿verdad? Amén. Pacientemente, ¿qué? Esperé, ¿qué? A Jehová. Y Él me sacó de qué? Del pozo de la desesperación. Del qué hacer, del cómo hacerle, o el qué va a suceder, o cómo serán las cosas, o cómo se resolverán las cosas. En la desesperación, Él esperó, como hermano, pacientemente en el Señor. Cuando ha faltado pan en tu mesa, ¿qué hemos hecho? Gloria al nombre de Jesús. Me hizo sacar. O sea, mandó, hermano, ¿quién lo sacara? Me hizo sacar. No me sacó. Mandó a alguien que me sacara. Gloria al nombre de Jesucristo. Para eso estás oyendo tú el Evangelio. Aleluya. Para eso se te está predicando la palabra. Porque Dios te quiere que sacar, Amén, aleluya. moverte, elevarte, sacarte. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lago ¿qué? Cenagoso. En uno que se ahoga, que se está ahogando, ¿qué se produce? ¿Qué? Desesperación. Pero aquí dice que en su desesperación, pacientemente esperó en el Señor. Amén, aleluya. Amén, hermano. Pacientemente esperó al Señor
en la desesperación, en el lago cenagoso, en esas aguas movedizas, hermano, en que entre más se mueve el hombre, más se hunde. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Y como pudo en paciencia esperar en medio de la desesperación, en medio de las turbulencias, alabado el nombre del Señor, entonces dice, puso al sacarme, puso mis pies sobre las peñas y enderezó ¿qué? Mi paso. ¿Qué es poner los pies sobre la peña? ¿Qué es poner los pies sobre esta roca? Esta peña o esta roca tiene un nombre y se llama Jesucristo. Y que se llama Jesucristo. Gracias, Cristo. ¿Dónde el Señor quiere ponernos? Que tus pies estén ya no sobre el lago cenagoso, ya en un pozo de desesperación, sino que tu pie esté sobre la peña. Y más que peña, es una piedra, es una roca, es una montaña. Y él enderezó ¿qué? Mis pasos. Y cuando el Señor hace eso, hermano, hermana, con este hombre, hermano, aquel hombre entonces pudo elevar canción. Y una canción que nueva. ¿Nueva por qué? ¿Nueva por qué, hermanos? Hermano, hermana, por la experiencia vivida. Amén. Por la experiencia que él había pasado. Dios puso una canción nueva, le dio un valor más a la alabanza, porque en ella iba a cantar las maravillas del Dios que no se ve. Amén, amén, aleluya. Y aquel que hace obras que incomprensibles. ¿Cómo lo sacó? Dios es maravilloso. Amén. Humanamente es incomprensible cómo unos huesos se creen en el vientre de la madre. Nicodemo le preguntó cómo es posible hacer esto. ¿Cómo es posible que un hombre nazca de nuevo? ¿Cómo un hombre puede cambiar de pensamientos y de actitudes, dejar una vida pasada y comenzar un camino nuevo? Y el Señor, en la comprensión humana, para que entendiera, dijo, tú sientes el viento. ¿Cuántos de ustedes se han sentido el viento? ¿Se lo han sentido? Que la despeina, le golpea su rostro. Amén. Pero ¿sabe de dónde viene? No. ¿Sabe de dónde va? No. Simplemente el viento que aparece y aparece por el mandato de Dios. El Señor dijo, así es el hombre nacido ¿de qué? De nuevo. ¿Cómo se desarrolla? Gloria al Señor. Yo solo puedo decir que la palabra de Dios tiene poder. Amén, aleluya. En la persona, en el creyente, hay momentos de crisis, hay momentos de fe, hay momentos, circunstancias, hermano, hermana, alabado. Pero aquí se nos pide ¿qué? Paciencia. Amén. ¿Y por qué paciencia? Porque Dios quiere que aprendas a caminar en las alturas. Gloria al nombre del Señor. Que seas ligero en el camino del Señor. Que seas fácil de mover por el Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Poderoso es Dios. Amén. Ahora, ¿quién es el que camina sobre las aguas? Jesucristo. Job dijo, camina sobre la mar. Y hace que el sol no salga, en el sentido, hermano, que usted no lo vea, porque hace que se nuble. Sella las estrellas. Hay un momento en que las estrellas, ¿qué? No brillan. ¿Por qué no brillan si siempre están en el cenit? Porque Dios lo ordena. Amén. Porque Dios lo ha ordenado. Él saca al Orión. Él tiene poder para sacar a la osa. Y a la osa con sus crías. Las constelaciones. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que aprendamos a caminar en las cosas del Espíritu. ¿Conforme qué? Al Espíritu y no conforme a nuestros sentidos humanos. Amén, amén. Hermano, porque tus sentidos humanos tienen un límite. El Señor le dijo a sus discípulos, mientras Él se quedaba a orar, dijo, échense a la barca y se fueron. ¿Qué sucedió en el mover de esa barca? ¿Qué sucedió?
¿Eh? Sí, pero aquellos hombres no eran pescadores. No sabían manejar la barca. No conocerían los, hermano, vamos a decir, las corrientes del viento, las corrientes de las aguas. Eran profesionales. ¿O no? Amén, ¿O no? hermano. Amén. Pero el sentido humano tiene un límite. Amén, amén. Hay un momento en que ya no va más allá. Y en el más allá tenemos que darle lugar a Dios. Gloria Usted al tiene que Señor darle lugar a Jesucristo. Dios. Gracias, Cristo. En el más allá. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y aún Judas o los que no eran pescadores aprendieron, hermano, en el límite humano, porque dice que todos remaban con qué, hermano, con gran fatiga. Amén. Ahí no se quedó nadie porque miraban que sus vidas podían terminar. Pero el resto eran ¿qué? Profesionales. ¿Sí o no, hermanos? Sí, hermano. ¿Sí o no, hermanas? El Señor no los echó nomás ahí porque sabía que hay un Pedro, hay un Juan, hay un Andrés. Gloria al nombre de Jesucristo. Hermano, pero el viento vino, la mar se embraveció. Y llegó el punto, hermano, en que su profesión ya no les ayudó. Su conocimiento de la mar o del remar, hermano, ya no les ayudó. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al... ¿Qué le esperaba a aquellos hombres? ¿Qué Dios estaba haciendo con ellos? En una ocasión dice que él se quedó dormido en la barca. Según Mateo 8, se quedó dormido en la barca. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Y usted cuando tiene problemas qué hace? El Señor está ahí. ¿Y usted que porque Cristo está dormido no tiene control de las cosas? Usted piensa, o ellos pensaron que el Cristo dormido se iba a hundir junto con ellos. Si Él es el que camina sobre las aguas. Pero tenían que conocerlo, entenderlo. Amén. Gloria al nombre del Señor. El canto que dije a la hermana que cantara, alábale, que dice, cuando Dios está en silencio, ¿está qué? Trabajando. Estaba dormido, pero el Señor, ¿dónde quería trabajar? En aquellos hombres, en el aspecto de la fe. Porque dijo hombres de poca fe. ¿Hombres de qué? De poca fe. ¿Quería trabajar en ellos? Amén. ¿Sí o no? Sí, hermano. ¿Qué dijo a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? La vara. ¿Qué está diciendo? Te he dado en medio. Úsalo. No quieras que yo vaya yo ahí literalmente y aparte no. Te he dado en las manos algo. En tus manos tienes algo que es mío. Algo que te he provisto. Algo que te he dado. Úsalo. Dale el uso para cual que te lo di. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. No solamente era la vara del pastor, sino era la vara de ¿quién? De Dios. Amén. Y la vara de Dios, ¿por dónde los pasó? Por el agua. El salmista dice, el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Usted cree que el pueblo pasó, hermano, y mirar las paredes de agua? Aquí se nos brinca el agua del dish cuando llueve. Ya quieren sacar la chalupa los hermanos. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en tu mano? Extiéndela. ¿Y qué cosa? ¿Y la mar qué? Se abrirá. Y cuando Moisés oyó la voz del Espíritu, ¿qué sucedió? Se abrió y ellos pasaron ¿qué? En seco, alabando el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Hacia dónde Dios nos quiere llevar a usted y a mí? A vivir las experiencias del Señor, no las experiencias del sentido. Aquí una vez una hermanita
Me dijo, sea racional, razone, hermano. ¿Cómo que razone? Si tú tienes $1, la razón es que nada más tienes $1. Aleluya. ¿Sí o no? Amén. Y usted dirá, ¿qué tanto puedo alcanzar con $1? Dijo, hermano, sea razonable, porque recuerdo que dije $1. Dije, pero no me refiero a $1, sino al dólar multiplicado. Amén. Pero por Dios. Amén. Sí. Gloria a su Dios nombre. puede hacer mucho con $1. ¿O no creen ustedes? Amén. Es más, a ese Señor no necesita tu dólar para él hacer. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Amén? Elías no tenía $1 para ir al McDonald's. Además que no había $1. ¿Pero usted cree que no había tiendas? ¿No usted cree que no había quien vendiese pan? ¿No cree usted? Sí. ¿Tenía $1? No. ¿Y si lo hubiera tenido? No había McDonald's. Gloria al nombre. ¿Pero quién movió al cuervo? Dios. ¿Eh? Y en medio de la sequía que había, ¿por qué Elías pudo tomar agua del arroyo? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Amén. Sí, hermano, razone. $1. Al dólar podemos cortar, lo hacemos 4, ¿verdad? ¿O no? Sí. Se multiplica. Si yo siembro $1, se va a multiplicar. Y no porque el dólar en sí mismo se multiplique, sino porque Dios es poderoso para multiplicarlo. Amén. Amén. Gloria a su santo nombre. Amén. Hermano, que el Señor deje de ser simplemente un viento, un fantasma, aunque no lo veas. Mateo 14, en el nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Verso 22. Mateo 14. Aleluya. Amén, amén, aleluya. ¿Tiene? Amén. ¿Ah? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos, verso 22, entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía ¿a qué, hermano? A la multitud. No te los hizo ¿qué? Entrar. ¿Qué significa hacerlos entrar? Les mandó o los obligó que se subieran a aquella barca mientras él despedía a la multitud. Gloria al nombre del Señor. Mientras él despedía a la multitud, y despedida la multitud, subió al monte a orar ¿qué? Aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ¿qué? Allí solo. Aquí hay dos oraciones: la oración pública y la oración íntima con el Señor. Hay una oración pública y es necesaria en la iglesia, y es la oración íntima, en donde tú te quedes con Dios solo, que solo hables tú con el Señor, pero eso no te desliga de la oración pública. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Porque allí en la oración íntima estás hablando de ti con Dios. Y en la oración pública hablamos a Dios por todos nosotros. Dijo el salmista: tú amas la verdad que es lo íntimo. ¿Qué significa la verdad en lo íntimo? Que tú le vas a decir al Señor lo que tú eres. Sí. Que has faltado, que has pecado, que has desobedecido, que has sido rebelde,
que tienes carencias en tu vida. Es la oración íntima. Y Dios ama la verdad en esta oración. Que le hables con ¿qué? Con la verdad. El salmista dijo, confesaré que mi pecado. Porque mientras lo callé, mi verdor se tornó en sequedades de verano. Mis huesos ¿qué? Se hicieron viejos. Y le dije, entonces después confesaré a los hombres y los pecadores se convertirán ¿qué? A ti. La oración íntima para que tú hables con el Señor acerca de ti. Acerca de ti. Gloria al nombre del Señor. Ahí donde nadie te oiga, ahí donde solo Dios te escuche. Ahí es tú solo y Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. ¿A cuántos se llevó Elías cuando oró en el monte? ¿El solo? Gloria al nombre de Jesucristo. El solo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Moisés en la batalla, ¿a cuántos necesitó? A dos. ¿Por qué Moisés no podía uno solo? Porque para la obra de Dios todos somos insuficientes. Él necesitaba ¿qué? De sus dos ministros. ¿Y dónde estaban los ministros? Junto a él. ¿Y cómo? ¿Qué tenía que ver que le levantaran las manos a Moisés? Y cuando le levantaran la mano a Moisés, ¿qué hacía Israel? Prevalecía sobre sus enemigos. Los vencían. Y cuando las manos de Moisés que se cansaban, ¿qué sucedía? Los enemigos los vencían. Entiende entre la soledad y la compañía. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? Explíquelo. ¿Cómo un día, hermano, el día duró más de 24 horas? ¿Cómo un día la sombra del reloj de acá se retrasó? ¿Cómo? Estas son las cosas que solo Dios, nuestro Dios, puede hacer. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era ¿qué? ¿Qué era qué, hermana? ¿Era qué, hermana? Contrario. ¿Verdad que todo se nos opone a los creyentes? Se opone el niño. Todo. Hoy a esta iglesia venían 3 personas y es parte del triunfo de las oraciones y del propósito de Dios. ¿Qué sucedió? Están engripadas. Pero la gripe no es eterna, ¿o sí? O sea, la gripe es eterna en un cuerpo. O se lo lleva o se retira la gripa. Gloria al nombre del Señor, porque yo sé que veré mi victoria en el Señor. Ya estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento les era ¿qué? Contrario. Mas a la 4ª vigilia, ya para el amanecer, vino Jesús. Jesús vino a ellos andando sobre ¿qué? ¿Sobre qué, hermano? Sobre el mar. Ahora, ¿qué sucedió? Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces ¿de qué? De miedo. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. En su problema, hermano, en su necesidad, su mente se turbó, estaba turbada. Gloria al nombre de Jesucristo. Y cuando el Señor va a ellos, hermano, lo único que miraban era ¿qué? Un fantasma. Y los fantasmas se desvanecen, ¿verdad, hermanos?
¿O no? Son fugaces, ¿verdad? Por decir así. ¿Sí o no, hermanos? ¿Eh? O sea, un espíritu es fugaz. Y se espantaron, dijeron que un fantasma. Y estaremos viendo alucinaciones, o tendremos alucinaciones en medio del problema. El problema nos puede llevar ¿qué? A alucinar. ¿O no? Quizás sí. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Sí o no, hermanos? Sí, hermano. Sí. Gloria al nombre de Jesús. Voy a descubrir a mi esposa lo que me dijo ahora. Si me tomo una pastilla, sueño. Y si no me tomo la pastilla, entonces no sueño. Ya no le hagas tanto caso a los sueños, ya no sueñes, hombre, tú duérmete ya. O sea, el problema los llevó a ¿qué, hermano? A alucinarse. Que lo que estaba era ¿qué? Un fantasma. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Hasta dónde ha llegado tu problema? Gloria al nombre de Jesucristo. Hermano, hermana. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tener ¿qué? Ánimo. Yo soy. No. ¿Qué, hermano? Temáis. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Tengan ánimo. Yo soy. ¿Cuál yo soy? El que se le apareció a Moisés en la zarza. Amén. Yo soy. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuál soy? El que dice que camina sobre la mar. Aleluya. ¿Cuál yo soy? El que hace maravillas inescrutables que no las entendemos. Gloria al Yo soy. Amén. Y Él sigue siendo y nos sigue diciendo: yo soy. Aleluya. Amén. Como cuando le preguntaron a aquel ciego de nacimiento: ¿y cómo te abrió los ojos? No sé. La única explicación que le puedo darle es que yo era ciego y ahora veo. Amén. Y la única medicina que me dio es lodo y una solución para lavar mi ojo, que era el agua del estanque. Aleluya. Y ahora ¿qué? Amén. Veo. Pero ¿cómo lo hizo? Yo no lo sé. Yo solo sé que era ciego y ahora veo. Amén. Aleluya. Amén. Cristo. Entonces le respondió Pedro, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Sobre qué? Las aguas. O sea, puso a prueba al Señor, ¿verdad? Amén. ¿Sí o no? Dijo: enséñame tu identidad. Si eres tú, gloria al nombre del Señor, manda que vaya a ti. ¿Sobre qué? Las aguas. Sobre las aguas. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, te puedes hundir, Pedro. Pedro, te puedes ahogar, Pedro. No. ¿Eh? No. Pero usted lo haga en los problemas. Él dijo, ven. ¿O no? ¿Eh? Gloria al nombre del Señor. Que su cabello se le pare o se le erice porque sea natural, no por los problemas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir ¿qué? A Jesús. Hermano, y a veces tú no te la crees que Dios haga maravillas, ¿verdad, hermano? ¿Verdad, hermano? Como se dice hoy, ni él se la cree. ¿Sí o no? Pedro empezó a caminar, hermano. Aleluya. Empezó a caminar sobre las aguas. Empezó a andar sobre sus alturas, por decir así, hermanos. Empezó a sus pies, hermano, como de sierva. Cuando usted mete sus pies al agua, ¿para qué los mete? A ver, aparte que para lavárselos. Cuando usted está cansada, ¿qué hace? ¿Qué hace? Porque dijo Jesús: entré a tu casa y no lavaste mis pies.
¿para qué? Descansar. Oiga, y Pedro caminando sobre las aguas, ¿cómo sentiría sus pies? Ya está, ya con sal, hermano, usted tiene que echar la sal al agua. La hermana Kika, ¿cómo sentiría Pedro? Iba con todo el guarache, sus sandalias. Camina. ¿Cómo sentiría sus pies? ¿Cómo sentiría? ¿Cómo de sierva? Una sierva no siente que sus pies van pisando sobre la tierra. Aleluya. ¿Por qué? Porque va veloz. Gloria al nombre de Jesucristo. No es que pise, no las apoya. Imagínese que una sierva caminara como usted, como yo, que le pedimos permiso a la otra, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? No, él caminó, hermano, iba sobre las aguas, pero de repente volvía a su recuerdo de qué. Y el ruido lo hizo ¿qué? Voltear. Amén. ¿Y qué dejó de ver Pedro? Dejó de ver al Señor y se puso a sentir el viento, a palpar el viento, que no había caminado ya, que ya no había dado algunos pasos sobre el agua. ¿Y qué sintió? El pozo de qué? De la desesperación. Entró que había entrado al lago ¿qué? Cenagoso. Y empezó a ¿qué? A gritar: Señor, sálvame. ¿Y el Señor se tardó? No. ¿Qué tanto le faltaría? No sabemos qué tanto le faltaría para donde estaba Jesús. Yo creo que más caminaba Pedro, el Señor se hacía más para atrás. ¿Podemos pensar eso, hermano? ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermanos? ¿A poco usted cuando tenía su bebito chiquito que lo enseñaba a caminar, en cuanto daba un paso usted estaba ahí? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía usted, hermana Emily? ¿Se retiraba para qué? Para que el niño se animara ¿a qué? A caminar más. Pedro empezó ahí, pues lo miraba cerca, pero pues es la misma distancia, no he caminado nada. Y lo... Señor, sálvame que perezco. Tu fe ha estado en duda, hermano, hermana. Hermano, tú has estado hundiéndote. ¿Por qué? Porque has dejado de ver al Señor y te has puesto a ver las tempestades en tu vida, las carencias, las necesidades. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y parece que el Señor para ti es como un vago recuerdo, como alguien que te salvó un día y te encontró allá y te dejó. No, el Señor no abandona las primeras ni las segundas. Él es fiel. ¿Qué hizo? Que el Señor que enseguida tomó a Pedro, hermano, hermana, y ambos caminaron sobre la mar y ambos subieron ¿qué? A la barca. Hay experiencias que parece que tú vives solo o sola, hermano, pero llega el punto que vas a sentir que el Señor te sacó porque te tomó de la mano. Amén. Eso, hermano, es ir más allá de tus sentidos humanos, de lo que tus ojos ven, de lo que tus manos palpan. Gloria al nombre de Jesucristo. Tú tienes que elevarte en las alturas del Espíritu, dejar que el Espíritu trabaje contigo. Y si el Espíritu, Dios, te mete en un problema, hermano, en una angustia, porque Dios tiene un propósito, que empieces a mirar más allá, que tu vista trascienda a lo divino, a lo eterno.
Gloria al nombre de Jesucristo. Eso quiere Dios en medio de los conflictos de los creyentes. Ver respuestas espirituales, alguien llama sobrenaturales. Gloria al nombre del Señor. Pero yo no soy dado a usar esa respuesta sobrenatural, porque el diablo también se mueve en lo sobrenatural. La experiencia del Dios vivo, del Dios eterno. Quieres que veas más allá de las circunstancias que te rodean. Gloria al nombre del Señor. Que aprendas a caminar. Que si Dios te permite que cayeras, o tú buscaste, caíste en ese pozo de desesperación, ese lago que cenagoso. Ahora aprende a esperar en el Señor, y Él va a hacer que te saquen de ahí. Alabado el nombre de Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Él va a mandar que te saquen de ahí. Alabado el nombre del Señor. ¿Quién sacó, alabado el nombre del Señor, a Daniel del foso de los leones? ¿Quién sacó a aquellos 3 jóvenes del horno ardiente? ¿Quién los sacó? Él mandó que los sacaran. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Esos son los momentos de crisis. En la desesperación hay que tener paciencia. Amén, hermano. Esto es, aprendan de mí. ¿Cómo vas a aprender, hermana Emilia? ¿Cómo, hermana, usted cómo va a aprender? Si nunca pasa por problemas. ¿Qué Dios va a conocer? ¿Qué Dios va a conocer usted? Si no pasa por conflictos. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué Dios va a conocer? ¿O que usted va a trascender más allá de su sentido, de andar conforme al Espíritu, a las cosas del Espíritu, si usted no pasa por necesidades humanas de los sentidos? A ver qué le dijo el Señor al diablo cuando le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo, hermano? ¿En el pan o en el Señor? Que no solo el pan vivirá. ¿Verdad? ¿Qué diferencia? Usted antes vivía de puro pan, ¿verdad, hermana? ¿Sí o no? Pero usted tiene que aprender a no solo a vivir de qué, de pan, sino de la palabra de Dios. A su pan, a nuestro pan, le falta una vitamina. Aleluya. Un complejo vitamínico. Y se llama Jesús. Amén. Su palabra. ¿Cuántos han recibido respuestas de Dios? Amén. Levante su mano. ¿Sí? Levante. Le vuelvo a decir, usted y yo estamos aquí por casualidad, hermano. Dios quiere que aprendamos a caminar de una manera diferente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice la Biblia que el Señor no iba a huir por lo que oyera en sus oídos, porque Él conoce el corazón humano. ¿Sí? ¿Sí? Alabe al Señor. Gloria al Señor. Hasta los viejos pueden caminar sobre las aguas, ¿verdad, hermanos? Entonces, cuando Dios permite, o nosotros nos metimos, porque a veces nosotros somos los que nos metimos al pozo, nos metemos ¿qué? Al hoyo. El Señor manda que nos saque. Pues ya que nos metimos, ahora esperen el Señor. Amén. Amén, amén. Que ya se metió ahí, usted se metió porque usted se lanzó a las aguas negras. Ahora esperen el Señor, que el Señor la saque. Amén, aleluya. Amén, amén. Tenemos que aprender, hermano. Y hay algo, hermano, que usted tiene que aprender. Digo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Bendito su nombre. ¿Cuándo fue limpiado Naamán el sirio? Cuando aprendió la humildad. Amén. Cuando Él puso los ríos de Damasco limpios y blancos o transparentes allá y se sumergió
donde el profeta le dijo. Aleluya. Cuando dejó el sentimiento de que el pastor no fue ni salió, sino que no salió Eliseo y levantó su mano y decirle: eres limpio. Cuando él se olvidó de eso, de que el profeta no lo recibió, él, cuando aprendió la enseñanza que Dios le iba a dar, y Dios nos la da a nosotros, fue cuando dejó el orgullo, la soberbia, la altivez, y se sumergió en las aguas, y que recibió descanso para su enfermedad, descanso para su cuerpo. Cuando usted vino al bautismo, ¿para qué vino? ¿Qué quiso darle Dios? ¿Por qué no rechazan el bautismo? Porque ven el agua y el nombre insignificantes. Pero cuando el hombre entiende, reconoce su pecado y reconoce que el Señor es su único y suficiente Salvador. Póngase de pie, y denle, pero hermano, una alabanza de aplauso al Señor. Hay un hombre que canta: tengo una tonelada de qué? De alabanzas para ti. Hay una tonelada de aplausos, hermano, al Señor. Que se le pongan rojos. Hágase una alabanza. El Señor está aquí, hermano. El Espíritu de Dios está aquí, hermano. Y lo que le estamos pidiendo al Señor, las oraciones nuestras propias, hermano, y las oraciones públicas que hacemos nosotros, es que Dios avive su obra. Y Dios lo está haciendo. Y Dios lo va a hacer. Si usted se quiere unir a eso, únase. Los tiempos, hermano, no están para otra cosa más que para buscar al Señor. Amén. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí.
tú aquí, Señor, al estar tú aquí, Señor, le pedimos una vez más en el nombre de Jesús que tu espíritu vaya al enfermo, que tu espíritu vaya al desalentado, que tu espíritu vaya, Señor, y lleve nuevas de salvación, sanidad, liberación, Señor. Aleluya. Lo necesita no solo aquí, sino más allá de estas paredes. Al hermano, a la hermana en la fe, a su familia, a sus cuerpos, Señor. Haz milagros y maravillas. Estirpa, Señor, enfermedades de los cuerpos. Echa fuera el cáncer, la diabetes, Señor. Tú eres el que limpia las venas. Tú eres el que ha limpiado mis venas, Señor. Para que ahora corra por ella la simiente divina. Para que hoy corra tu palabra por ella y sea la que divina, Señor, la que haga palpitar mi corazón y me haga entender mi mente, Señor. Obra, Señor, trabaja en cada corazón, trabaja en cada familia. Lo necesitamos. Estamos en casa, en el camino, en el trabajo. Estamos aquí, Señor, en tu presencia, y que un día podamos caminar por las aguas. Tus pies sean como desiertas y que nos altura nos hagas. Que no tengamos problemas con el mismo problema, Señor, sino que cada día enfrentemos mayores retos en la confianza que tú nos das, que en ti somos más que vencedores, que en ti somos victoriosos, tu paz del Padre, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, que nos volvamos a ti de todo corazón. Bendice a nuestro hermano Gómez, Señor. Toca sus heridas y restablécelos, Señor. En el nombre poderoso. La columna de nuestra hermana también, Señor. Ahora fortalécela, Señor, también. Dale fortaleza a sus huesos, Señor. Y sus hijos vean tus milagros y puedan contar tus maravillas y tu favor, Señor. Sí, Padre. Bendice a María Concepción, bendice a Rafael, bendice a Ruth, a Susana, a este pequeño, Señor, Sebastián, a Esteban, Señor, a toda esa familia, Señor, tiene necesidades de pasar por alto, Señor, de los tragos amargos que han vivido, esos momentos difíciles por las que han caminado, Señor. Dale refrigerio, Padre. Dale refrigerio a su alma y a los cuerpos. Haz milagros entre ellas, Padre, y la familia. El Silpa y el Caño Osorio, Señor. Todo aquello que en lo particular oramos, Señor, y podemos acordar. Obra en ella. Obra en Elizabeth y su esposo Ernesto. Obra en Chaco y su familia, Señor. Obra en nuestra familia, Señor. En el nombre. Haz milagros y prodigios, Padre. Que veamos las obras del Espíritu, que veamos las obras del Espíritu, Padre, la vida de los en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Enséñame a adorarte, Señor. No es como yo pienso y yo quiera, Señor. Enséñame la verdadera adoración, la verdadera alabanza, Señor, la que glorifica tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre. Gracias por cada hermano, hermana, que tu bendición sea sobre ellos, que tú hagas la ventana de los cielos sobre tu vida, Padre, en el nombre de Jesús. Y a su nombre, hermano, a su nombre. Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde.